Nos vamos a meter como todas las semanas en economía, para hablar de economía con el economista de la Fundación Ideal, que siempre nos acompaña, en este caso Rodrigo González. Y vamos a hablar de algo que se desprende de porcentajes que conocíamos ayer, ¿no? El 50% de los asalariados en nuestro país no supera los 8.500 pesos. ¿Qué pasa en Mendoza? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bienvenido. Bien, Lucas, gracias. ¿Qué pasa en Mendoza respecto a los asalariados? ¿De alguna manera se reproduce esto que conocíamos ayer, este número que aporta el INDEC a nivel nacional? Ayer el INDEC dio a conocer resultados del cuarto trimestre del año pasado, de 2016, en el cual veíamos la distribución de los ingresos nacionales de las personas que trabajan y mostraba un informe de que más de la mitad de las personas ganaban menos de 8.500 pesos. Nosotros hicimos la misma simulación, pero para el caso de Mendoza. Y lo primero que hay que decir, Lucas, es que si vemos algunas placas que preparamos, dentro de este promedio, si vemos el salario promedio del año 2016 para Mendoza es de 9.500 pesos, que es la línea de puntos que vemos ahí en el gráfico. Bien. Pero esto, lo primero que hay que decir es que existen asimetrías, ¿no? Este promedio esconde heterogeneidades. ¿Cuáles son esas heterogeneidades? Principalmente entre la gente que trabaja en blanco y en negro, ¿no? Allá a la izquierda tenemos los independientes que trabajan en blanco o registrados. Acá tenemos muchos profesionales, abogados, contadores que son monotributistas, muchos de ellos, y tienen un ingreso promedio el año pasado de 10.700 pesos. Y luego tenemos los independientes no registrados. Acá el típico independiente no registrado es el vendedor ambulante que ves en la calle, que tiene su propio emprendimiento, pero no alcanza a registrarse y hacer los aportes y la contabilidad, digamos, legalmente que debería ser. Estas personas tienen sueldos muy inferiores, son también independientes, casi la mitad de lo que gana un independiente en blanco, y lo mismo sucede con las personas que trabajan en relación de dependencia, es decir, los empleados o los asalariados. Aquí tenemos empleados del sector público, que son en blanco por supuesto, y empleados del sector privado que rondan 12.900 pesos los empleados públicos y 11.500 los privados, y tenemos los asalariados en negro que no están registrados, que tienen sueldos de la mitad. Acá lo que más impacta en este grupo son las empleadas domésticas, por ejemplo, ¿no? Que son personas que trabajan para una familia y generalmente muy pocas tienen los aportes jubilatorios. Bien. Ahora, si vamos a la próxima placa, lo que vemos es la distribución desde el que menos gana al que más gana. Aquí lo que tenemos es a todos los trabajadores de Mendoza divididos en 10 grupos. El grupo 1 es el grupo que menos gana, que el año pasado mostró un salario mensual promedio de 1.600 pesos, y el grupo 10 es el que más gana, con un salario mensual promedio de 15 veces mayor, es decir, 25.500 pesos aproximadamente. Bien. Si ahí trazamos una línea, fíjate el ejercicio que proponemos, por un lado trazamos una línea que es la más alta, que es la canasta básica total del 2016 para una familia tipo, de 4 integrantes. Y acá tenemos una primera conclusión, Lucas, que es que fíjate que casi 7 de cada 10 trabajadores no alcanzaría él solo a cubrir la canasta básica del hogar. Por eso en la mayoría de los hogares trabajan dos personas o más, claro, ¿no? Porque un solo trabajo ya no alcanza a cubrir las necesidades básicas. Y si trazamos otra línea que está un poquito por debajo, que es la línea de salario mínimo vital y móvil, este salario mínimo está a mediados del 2016, es de 7.500 pesos, hoy es más alto, pero a mediados del año pasado era un poquito más bajo, vemos que casi el 40% de las personas tampoco alcanza a cubrir con el trabajo el salario mínimo. Acordémonos, Lucas, que tenemos en Mendoza y en la Argentina casi 1 de cada 3 trabajadores que trabaja en negro, que ya acá tenés una base importante, que son trabajadores que en general están por debajo del salario mínimo vital y móvil. Ahí tenés que agregar algunos que trabajan tiempo parcial, que no rige para ellos el salario mínimo, están en blanco pero trabajan pocas horas, entonces tenés que el 40% de las personas que está trabajando cobran menos del salario mínimo vital y móvil que rige para Argentina. Bien, estaríamos, por lo que nos estás contando, un poquito mejor en la provincia de Mendoza que en el resto del país. Sí, el ejercicio que se hizo periodísticamente para el caso de Argentina fue en el cuarto trimestre, por eso tomaron un salario mínimo de 8.500 pesos. Nosotros estamos tomando todo el año, no es exactamente el mismo ejercicio que estamos haciendo, pero es posible que estemos muy similar a lo que sucede en el país, ¿no? Con una masa importante de trabajadores que está entre el 40 y 50%, que está
por debajo de lo que rige para el salario mínimo del país. Y las proyecciones para lo que resta de este año, digo, teniendo en cuenta las problemáticas justamente en el trabajo, ¿no? En conseguir fuentes de trabajo. Mira, este año va a depender de dos variables lo que suceda con los ingresos familiares. Por un lado, las paritarias que se están cerrando y se están cerrando en niveles que probablemente empaten o le ganen levemente a la inflación. El año pasado fue un año adverso, este año yo creo que va a ser un año levemente positivo. Y lo que suceda con el mercado de trabajo, que eso depende del crecimiento de la economía, es decir, si se generan más puestos de trabajo o sigue el mercado estancado. El año pasado hubo destrucción de puestos de trabajo, hoy estamos estancados y la economía creciendo como esperamos a un 2,5, 3%, tampoco va a generar un aluvión de puestos de trabajo como para que se sienta una mejora significativa, ¿no?, en oportunidades laborales. Bien. Así que va a haber una mejora leve, creo, de lo que fue el año pasado en el mercado laboral. Bien, Rodrigo, te cambio de tema. Hablamos un poco de lo que sucede en el ámbito internacional, puntualmente en Brasil, ¿no? Una situación crítica. Los ciudadanos de ese país piden la renuncia de Michel Temer, sobre todo y poniendo en el foco de la situación lo que está sucediendo económicamente en ese país. Algunos títulos hace minutos nada más decían que esto estaba repercutiendo en el país, sobre todo en un pequeño aumento del dólar. Contanos. Bueno, este tipo de incertidumbres, Lucas, siempre mueve el mercado cambiario en los países que sucede. Eso es más coyuntural, pero creo que lo más preocupante es que también mueve las expectativas de los consumidores y de los empresarios, ¿no? Un presidente con este tipo de acusaciones como el que está teniendo el presidente de Brasil, seguramente pueda ir a un juicio político y genera incertidumbre de cuál va a ser el próximo gobierno, cuál va a ser el próximo programa económico, qué va a pasar con la economía, con el poder adquisitivo. Así que tanto consumidores como empresas comienzan también a congelar sus expectativas de consumo y sus expectativas de inversiones. Claro. Esto para Argentina es muy importante, dado que Brasil, y en el caso de Mendoza también, es nuestro principal socio comercial. Bueno, lo habían anunciado también el mismo gobernador de la provincia de Mendoza, el mismo mandatario nacional, que Brasil era, bueno, un país importante en cuanto a relaciones económicas de exportación e importación, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera puede llegar a repercutir si la situación institucional no es estable. Hay que ver en qué medida la recuperación de Brasil que se empezó a ver este año, que empezó a crecer la economía, con estas novedades comienza a rezagarse y comienza a congelarse esos indicadores positivos que empezábamos a ver.